Unidad 6.1. Entrada, proceso, salida con funciones. Hoy vamos a ver cómo crear nuestras propias funciones. Ya habíamos visto que hay funciones definidas, como por ejemplo la función len, que me devolvía el largo de una cadena de caracteres, o de un string, como se le llama en inglés. Cuando ejecutábamos esta función, nos devolvía cuántos símbolos tiene la palabra que habíamos colocado entre paréntesis. En este caso, hola tiene 4 símbolos. Y esta función se llama len, dijimos, y recibe como parámetro de entrada el texto hola. Hoy vamos a ver cómo crear nuestras propias funciones. En este caso vamos a crear una función muy simple que se va a llamar incrementar en 1 y lo que va a hacer es sumarle 1 al número que yo le voy a pasar entre paréntesis. Es decir, cuando yo llame a mi función incrementar en 1 y le pase un 10, me deberá devolver un 11. La función es una forma abstracta de encapsular este concepto que habíamos mencionado en la unidad anterior de entrada, proceso y salida. Vamos a ver cómo es esto. Para definir una función utilizamos la palabra def, luego dejamos un espacio y luego escribimos el nombre que nosotros queremos darle a nuestra función. En este caso el nombre va a ser incrementar guión bajo en guión bajo 1. Luego abrimos el paréntesis. Aquí irán las variables de entrada, que pueden ser 0, 1 o n variables de entrada, separadas por coma. En este caso solamente una, que se va a llamar mi número de entrada, pero le podríamos poner el nombre que nosotros querramos. Luego cerramos el paréntesis, luego vienen los dos puntos, y debajo de ello vamos a tener indentado lo que es el procesamiento, es decir, el algoritmo, el código que va a utilizar esos valores de entrada, esas variables de entrada, para producir la salida deseada. En este caso, lo único que vamos a hacer es tomar el valor que ingresó en esta variable de entrada, sumarle 1. A ello lo vamos a guardar en una variable que se llama salida, se podría llamar de cualquier otra forma, y luego mediante la palabra return, vamos a decir que esta función va a devolver el valor que está en dicha variable. Entonces, ven la relación estrecha con el concepto de entrada, proceso y salida, que es, definimos la entrada mediante las variables de entrada, el procesamiento irá aquí dentro de la función, y la salida estará dada por la palabra return. Ejecutemos esto. Una vez que ejecutamos, esta función queda guardada y ya la podemos utilizar. Si ahora ejecutamos aquí, vamos a ver que si le pasamos un 10, me devuelve un 11. Entonces funciona como queríamos. Si le pasamos un 15, deberá devolver un 16. Si le pasamos un 1000, deberá devolver 1001. Esto obviamente lo podemos guardar, como siempre, en una variable extra que luego podemos utilizar. ¿Sí? Entonces, en resumen, tenemos una entrada, tenemos a la función, tenemos la función en sí misma y la salida de dicha función. En nuestro caso, tenemos una sola variable de entrada que va a estar dada por lo que está entre los paréntesis, que es mi número de entrada. Tenemos el nombre de la función, que va a ser incrementar en 1, el procesamiento que realiza esa función, que es incrementar el número en 1, el número que ingresó como entrada, y luego tenemos la salida de la función que está dada por la palabra return. Ahora lo que les quiero mostrar son estos ejercicios que lo que hacen es, lo que hay que hacer
es transformar los ejercicios que hemos resuelto en la unidad anterior, que consistían de tomar una entrada por el teclado, procesarla e imprimirla por la pantalla. Y ahora lo que queremos hacer es cambiar ese procesamiento para que esté dentro de una función. ¿Cómo podemos lograr esto? Aquí vamos a ver la solución. Y es poner ese procesamiento dentro de una función. En este caso, lo que queremos hacer es mostrar el mayor de dos números que ha ingresado el usuario. Entonces, mi función debe recibir dos números. En este caso, les voy a llamar X e Y. Voy a hacer el procesamiento para saber cuál de esos dos números es el mayor. Comparo si X es mayor a Y. Lo guardo en esta variable llamada mayor. En caso contrario, Y será mayor a X. Y en ese caso, guardo la Y en la variable mayor. Y finalmente, devuelvo como resultado mayor, utilizando la palabra return. Entonces, como ven aquí, el procesamiento queda dentro de mi función mayor. Y luego, lo que hago es obtener los dos números por el teclado y pasárselos a mi función mayor para que resuelva cuál es el mayor de los dos. A eso lo guardo en otra variable y luego lo muestro por el teclado. Por la pantalla, perdón. Ahora quiero que veamos esto, que es algo muy importante en programación y si queremos trabajar en alguna empresa o en desarrollo de software, esto es fundamental. Es algo que se llama en inglés Test Driven Development, que es desarrollo de software que está guiado por la prueba de errores, ¿sí? Por lo que se llama testing en inglés. ¿De qué se trata esto? De evaluar si mis funciones están bien o mal, o sea, si mis programas están bien o mal, a través de casos particulares en donde yo sé la entrada y sé cuál debería ser la salida de mi programa, en este caso de mi función. Por ejemplo, veamos esta función menor. Yo no sé cómo el desarrollador va a escribir, el programador va a escribir el procesamiento de esa función, pero tampoco me va a importar. Lo único que me va a importar es que, sabiendo que tiene que devolver el menor de dos números, si yo le paso a la función los números 3 y 5, por ejemplo, me debería devolver sí o sí 3. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es escribir lo que se llaman casos de uso o casos de test, mejor dicho, en donde pongo ejemplos de entrada a la función y cuál debería ser el resultado correcto de la salida. Fíjense que si yo, en este caso, devuelvo un número incorrecto, vamos a sumarle 1 aquí para que me dé un resultado incorrecto, y ejecuto esto, me va a dar un error. Me va a decir que la salida no es la que esperaba, es distinta de la que esperaba. No es igual a 3, me ha dado otro valor. Entonces me va a decir que esto, que está aquí al costado, que es que hay un error en el test 1, en la prueba 1 hay un error, y en ese caso deberé corregir mi función para que funcione para todos los casos de prueba, todos los casos de test. Si yo escribo bien mi función, debería funcionar para todos estos casos de prueba. Entonces, vuelvo a ejecutar la función para que se guarde correctamente. Y ahora, si mi función está correctamente escrita, va a pasar todos los casos de prueba. En este caso,
me devolvió 3 correctamente. Si yo le paso 20 y 11, me devuelve 11, que es lo correcto, y así sucesivamente. Si pasa todos los casos de prueba, me devuelve esta línea. Voy a ver esta línea que dice: felicitaciones, todos los casos de prueba fueron pasados exitosamente. Es decir, que este assert lo que se fija es que esta función me haya devuelto el resultado 3. ¿Por qué? Porque me dice que confirme que el resultado de esta función es igual a 3. Por último, pero importante, es algo que muchos alumnos al comienzo confunden, que es que print es lo mismo que return. Y son cosas completamente distintas. Print es una función en sí misma que lo que me permite es mostrar algo en la pantalla, y return es lo que define cuál va a ser la salida de una función. Veamos aquí la diferencia. Si yo creo esta función que se llama mi función y recibe como entrada una variable x, a la cual yo le sumo 1 y la devuelvo, o sea que incrementa en 1 el valor, y pongo un valor aquí dentro de una función print, que va a ser 10, ¿qué es lo que me va a devolver la función? La función me devuelve el valor x, ¿sí? Que yo luego lo puedo mostrar por la pantalla o no, si no quiero. Y print no afecta en nada al resultado que va a devolver la función, sino que lo que va a hacer es mostrar un 10 cuando yo ejecute mi función. Fijémonos qué pasa cuando yo ejecuto esto. ¿Qué pasa aquí? Mi función, cuando yo la llamo y le paso un 4 como valor, ingresa aquí. X pasa a tener el valor de 4, 4 se le suma 1, entonces X queda valiendo 5. Luego se imprime un 10 por la pantalla, que es lo que veo aquí. Y luego mi función devuelve el valor de x, que valía 5. Ese valor de x que devuelve la función se guarda en i, y luego yo, si quiero, lo puedo mostrar, y en este caso lo muestro utilizando otra función print que dice: el valor devuelto por la función es i. Y aquí se ve cuál es el valor devuelto por la función. Eso es todo por hoy. Como siempre, cualquier duda, esta unidad es un poco compleja, así que cualquier duda me contactan a través de los medios de contacto de freecodingtour.com.